Continuamos con nuestra mirada de la civilización islámica. Hoy vamos a ver la parte oriental. La civilización islámica se va expandiendo después de la muerte del profeta. La civilización continúa y hay una ruptura en esa continuidad. Unos consideraban que la familia del profeta, o sea, Fátima, su hija, su yerno Ali y sus 2 nietos, eran los verdaderos sucesores y los verdaderos continuadores del Islam, y que no había más escritos que las suras, que son los 114 versos del Corán. Los que consideran eso son los chiitas, y los que consideran que los 5 califas que sucedieron al profeta son los verdaderos, digamos, tienen toda la legitimidad para gobernar, y creen en unos versos adicionales del Corán llamado la Sunna, se llaman a sí mismos sunitas. Entonces hay una división de entrada, desde el momento mismo en que empieza a darse la expansión del Islam. Unos son sunitas, creen en la Sunna y en los 5 califas, y otros son chiitas, creen en Fátima y Ali y no creen en los versos adicionales del Corán. Los sunitas fueron los que predominaron. El mundo musulmán será mayoritariamente sunita, porque los 5 califas son los que crearon el imperio islámico, la civilización islámica. La primera oleada son los omeyas, que tienen su centro en Damasco. La segunda oleada son los abasíes, que tienen su centro en Bagdad. Los omeyas se expanden, ellos van a tener un periodo de expansión grandísimo que también va a llegar a Oriente, pero luego van a ser derrocados, y en Oriente, fundamentalmente los abasíes son los que van a imperar, mientras que hacia el lado del Magreb, del norte del África, y hacia el lado de España van a ser los omeyas los que van a permanecer aún después de que su tiempo ha pasado en Oriente y ha llegado el tiempo de los abasíes. Entonces se empieza a expandir este imperio, y a medida que la civilización islámica se va expandiendo, a medida que va entrando en contactos con otras civilizaciones, se va adaptando a la naturaleza de las otras civilizaciones. Es flexible, tolerante, adaptable, se expande por la tolerancia. Si usted no cree en eso, paga impuestos y se acabó. Pero tienen el permiso de defender la fe, como lo tienen las otras religiones en caso de ser atacada la fe. Entonces, se van expandiendo y van llegando, primero van llegando, salen de la Arabia Saudita, van llegando a Palestina, luego van llegando a Mesopotamia, de Mesopotamia llegan a la meseta del Irán, y cuando llegan a la meseta del Irán, llegan a la cultura persa. Cuando entran en contacto con la cultura persa, se encuentran con que los persas son muy particulares, muy antiguos, muy sofisticados, y que este pueblo tan eximio, tan refinado, es rebelde a su manera, porque los persas siempre dominaron a los árabes durante la antigüedad, durante el imperio. Ahora los árabes los dominan a ellos a través de la expansión del Islam. La manera como los persas se rebelan contra esa dominación, pero acatan el Islam, es volverse chiitas. En Persia el Islam es fundamentalmente chiita, es decir, ellos son de los partidarios de Fátima y Ali y de los que no creen en los versos adicionales del Corán. Entonces los persas irradian las civilizaciones que están alrededor de ellos. Los persas son el enclave entre el mundo de Oriente, que es el Asia Central, y el Medio Oriente, que es lo que es Irak, Siria y toda la parte que va al Golfo Pérsico. En el punto central están los persas, y allá alrededor de ellos se articulan las civilizaciones. El legado cultural de ellos es tan poderoso que se dice que los persas son a los árabes en Oriente lo que los griegos fueron a los romanos en Occidente. Y allá en ese momento se va esparciendo, se va incrementando y va expandiéndose el Islam. A medida que se expande el Islam, entra en contacto con otras culturas, y al meterse por Persia entra a la ruta de la seda, y a la entrada a la ruta de la seda se encuentra con un montón de pueblos que tienen orígenes budistas, que tienen orígenes, unos son persas, otros son budistas, otros son chinos, otros son de diferentes religiones, y a todo esto se va amoldando el Islam.
a cada una de estas religiones. Otras son tribus nómadas que llevan mucho tiempo escarpadas en las montañas. Cada uno de los pueblos que adopta la fe del Islam la interpreta a su manera. Y esto es importantísimo porque las costumbres tribales más antiguas no son islámicas, son tribales. Es decir, cada cual interpreta el Islam como de acuerdo con su cultura. Hay unos lineamientos básicos que son los 5 pilares. La profesión de fe, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, la peregrinación alguna vez en la vida a la Meca, la limosna legal, el ayuno del Ramadán y la oración 5 veces al día en dirección a la Meca. Esos son los lineamientos generales. Es la muslime el que se somete, es la creencia en el Corán, pero aparte de eso hay una gran flexibilidad sobre la manera como cada cultura lo interpreta. Entonces, muchas cosas que aparecen como muy chocantes desde el punto de vista occidental no son islámicas, son particulares de los pueblos y de las civilizaciones que los han interpretado de acuerdo con su cultura. Muchas de ellas, por ejemplo, son tribales, de tribus muy antiguas, con costumbres muy primitivas, que le dan una interpretación primitiva al Islam. Así como los persas le dan una interpretación muy sofisticada, pues las tribus del desierto que estaban por allá paradas en la mitad de las montañas le van a dar una interpretación tribal. Un pueblo que se expandió tanto tiene miles y miles de matices y miles de interpretaciones. Por eso es que las generalizaciones acá son tan complejas y tan imprecisas. Entonces, a medida que se va expandiendo, va a llegar a una zona que es un corredor entre la civilización persa, la gran civilización de la India y la civilización china. El pueblo que es un corredor, como una especie de tapón entre estos 3 gigantes, sí, de entre estas grandes civilizaciones, el origen de las civilizaciones es oriental. A Occidente llegan mucho tiempo después. En este momento ellos son la civilización, en el momento de nuestro relato, cuando Europa está en palos. Eso después ya veremos cómo es que se cambian las cargas y por qué se van a producir los cambios que se produjeron. Pero en el momento de nuestro relato, en la expansión del Islam, del año 622 en adelante, las civilizaciones están y han estado siempre en Oriente. Entonces, resulta que llegan a Afganistán. Afganistán es un tapón, digamos, un corredor entre las 3 grandes, entre la India, la China y Persia. Y por lo tanto tiene la influencia de las 3. Entonces ahí hay pueblos que son de origen chino, que son de los Kushan, que son los chinos que vinieron a partir de la ruta de la seda y que se hicieron por la cuenca de Tarim y llegaron a Pamir y llegaron a Bamiyan, y esas son las civilizaciones donde floreció el budismo. Esa es una civilización muy sofisticada que es la que trae la herencia de la ruta de la seda, la gente que viene de Kushan. Y ellos son los que traen todos los secretos del gusano de seda, que durante tanto tiempo estuvo oculto en la China y nadie sabía qué era, hasta que se descubrió que era un gusano, y la famosa leyenda de la mujer que lo lleva en su tocado y por lo cual sale de la profunda China, que ella la lleva de vanidosa para garantizar que siempre tuviera seda. Entonces, la ruta de la seda es el punto más importante de toda esta época en la historia, porque es el hilo conductor de las civilizaciones entre Oriente y Occidente. Por eso nos aparecen todos los relatos, por eso terminamos hablando de la ruta de la seda, tanto en Japón como en China, como en Afganistán. Mejor dicho, empiece por donde empiece usted en Oriente, tiene que pasar por la ruta de la seda, porque era el punto que aglutinaba todos los pueblos. Entonces aquí, pasos importantísimos de la ruta de la seda cubren lo que hoy es Afganistán. Entonces, lo que hoy son estas tierras en esas guerras tan graves, fueron centros de eximias y maravillosas civilizaciones. Fueron centros donde se originaron grandes templos, bibliotecas y centros del saber, de la religión, del budismo, de culturas muy sofisticadas, y hay que mirarlos en toda la perspectiva de lo que han sido. Entonces, allá en Afganistán hay un montón de pueblos. Y nos vamos a meter
a descomponer cada uno de esos pueblos, a ver quiénes son, qué hacen allá, desde dónde vienen, qué influencia tienen, para mostrar la diversidad de este país donde el mundo tiene hoy sus ojos puestos. Entonces, de los 22 millones de habitantes que se calcula que son en este momento, hay un pueblo, la mitad, son los pashtos. Los pashtos son un pueblo antiguo que legendariamente se reivindica original de la tierra de Afganistán, digamos que son los primeros en aparecer allá, y ellos se reivindican como descendientes de una de las tribus perdidas de Israel. Dice la leyenda que la primera diáspora judía no fue en tiempos de los romanos, fue en tiempos de Nabucodonosor, cuando los babilonios, cuando ellos raptaron a los judíos y los llevaron a Persia, luego se liberaron y unos regresaron a Palestina y los otros vagaron por los tiempos y los confines y de ellos no se volvió a saber nada. Esa es la leyenda de las tribus perdidas de Israel, y como no se volvió a saber nada, los pashtos se proclaman legendariamente de un antiguo origen de las tribus perdidas. Ellos tienen su propio idioma, que es el pashtún, y ellos tienen un código de honor. El código de honor es el Pushtunwali, y el Pushtunwali significa la manera de los pashtos. Este código de honor es terriblemente estricto, es particular de ellos, y la influencia de este código es la que vamos a ver después de la pausa. Estos pashtos tienen su ley, que es el Pushtunwali, la manera de los pashtos. Este es un código de honor sumamente estricto, donde el honor es la única posesión importante que puede tener una persona, que puede tener un clan, que puede tener un grupo. Entonces, si hay algún tipo de afrenta al honor, eso se lava con la sangre. Y dentro del código de honor hay una cosa muy complicada, que es el tratamiento de la mujer. Si el código de honor va a atacar a la mujer de alguna manera, entonces ahí inmediatamente se arma un lío muy grande que se paga con la sangre. Este es un código muy antiguo, preislámico, tribal, propio de los pashtos. Se llama la manera de los pashtos, no es el código de los musulmanes. Los musulmanes tienen toda su idea del honor, pero esto es muy particular de los pashtos. Estos pueblos, los pashtos, tienen dos grandes clanes, los clanes de los durraníes y los clanes de los gulsaíes. Actualmente, y su origen histórico está en Herat, Kandahari y Kabul. Eso es lo que en este momento tienen. Este pueblo, los pashtos, que son la mitad de la población, es dentro de esta población es que actualmente están los talibanes. Los talibanes son pashtos en la medida en que coincidió, digamos, en que esa interpretación del Islam se hizo dentro de ese pueblo. Entonces, todos los talibanes son pashtos, pero no todos los pashtos son talibanes. Es decir, dentro de este pueblo hay gente que, siendo pashta, no es ni comparte el talibán. Entonces ahí el código de honor que ellos tienen, que es tan complicado y que en este momento produce todo ese esa manera de conflicto por la forma como tratan a las mujeres, es el código de la manera de ellos, el Pushtunwali. No es muy anterior al Islam, es la interpretación tribal, antigua, primitiva de lo que va a ser el Islam. Eso no es el Islam abasí, ni es el Islam omeya, ni es el del Califato de Córdoba, ni es el de los lugares donde florecieron las grandes civilizaciones. Es la manera de un pueblo montañés antiguo y primitivo que está en este momento allá y que tiene esta interpretación. Es una parte. Entonces aquí vamos por partes, porque es que en Afganistán las tribus nunca se han puesto de acuerdo para la foto. Entonces por eso es que generalizar es tan complicado. Ahí hay de todo como en botica.
Entonces, el primer pueblo del que hablamos son los pashtos, que es donde actualmente en esa etnia se presenta un grupo, que es el grupo de los talibanes. No son todos los pashtos. Eso es también muy importante a la hora de todo lo que pueda pasar. Entonces, esos son los que están en Herat, en Kandahar y en Kabul. La otra mitad de la población está dividida en diferentes etnias o grupos que tienen orígenes históricos muy, muy distintos. Otra de la etnia son los tayikos. Acuérdense que Afganistán está rodeado de lo que antes eran las 5 repúblicas soviéticas, que eran Tayikistán, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguisia y Turkmenistán. Entonces resulta que Tayikistán, la tierra de los tayikos, hay una cantidad de tayikos en Afganistán desde hace muchísimo tiempo. Esos tayikos son de origen persa, se les llama persófonos porque hablan farsí, una lengua derivada del farsí que llaman el darí. Esos son sunitas. ¿Sí? Y es que fíjese que aquí pasa una cosa muy particular. En Afganistán muchos de los pueblos son sunitas porque si bien los sunitas eran la mayoría en todo el mundo musulmán, en Persia no. En Persia la mayoría era chiita. Entonces estos sunitas que hay en Afganistán quedan como al otro lado de un tapón que es totalmente chiita, donde los chiitas son la mayoría, es el único lugar donde son la mayoría en Irán, y ellos quedan como una influencia más bien minoritaria sunita. Entonces de ahí salen tendencias muy radicales también. Entonces estos son sunitas, son de origen persa y están allá en este punto, y es el único lugar donde los sunitas son la mayoría, entonces son la minoría. Entonces estos están allá, y esa es la otra parte de la población. Ellos son más o menos entre 11 y 6 millones, son 11 millones estos. De ahí vienen los otros pueblos. Hay una que son los tayikos, hay otros que son del Nuristán. La gente Nuristán, que antes se llamaba el país de la luz, que durante mucho tiempo no fueron islámicos y por eso también les decían el país de los infieles, kafir es el que no cree en Alá. Ellos son descendientes de Alejandro Magno, porque Alejandro el Grande pasó por ahí en su camino a la India. Y es la famosa historia de cuando él pasó por donde estaba un rey y le dijo que se rindiera, y el rey le dijo que para que pudiera hacerlo rendir tendría que tener guerreros alados, porque su fortaleza estaba en lo alto de la montaña. Y como en el ejército de Alejandro había macedonios, entonces 300 macedonios treparon la fortaleza de la montaña. 30 murieron en el intento, pero 270 lo lograron. Lo volvió a llamar y le dijo: su ejército está rodeado, mis hombres alados han llegado a su fortaleza. El rey, sorprendido y maravillado por la astucia de Alejandro, lo siguió, y Alejandro se enamoró profundamente de su hija, Rosana. Alejandro se casa con la hija del rey. El rey, Alejandro, Rosana y los ejércitos van hacia la India, y en la India van a sufrir un descalabro gigantesco, porque la India era mucho más allá de lo que Alejandro en su grandeza podía abarcar. Él era grande, pero la India lo era más. Entonces ahí es que lo derrotan y él se devuelve. De allá, del paso de Alejandro, está la gente del Nuristán. También hay otro pueblo que se llaman los hazaras. Los hazaras también hablan darí, son chiitas, vienen de un dialecto persa, y por allí también pasaron pueblos de los que tienen esos residuos. Entonces, ¿qué pasa? Que como Afganistán es el punto de paso de la ruta de la seda, de la expansión del Islam y más adelante de las hordas mongolas, cada uno de los pueblos que ha pasado por Afganistán ha dejado allí una parte de su población. Entonces, por eso es que son tan diversos, son muy distintos entre sí. Nunca se ha logrado imponer un grupo sobre otro, pero tampoco han logrado conciliar para gobernarse con un consenso político.
Entonces han estado en guerras civiles desde siempre, y esas guerras civiles han sido aprovechadas por muchas potencias a lo largo de la historia, y no se han puesto de acuerdo para la foto. Por ahí tuvieron un rey a comienzos del siglo XVIII que fue el único que los unificó. De resto han estado en guerras todos, no son ni prójimos, hablan cosas distintas, tienen distintas interpretaciones. Entonces, de toda esa cantidad de pueblos que se están movilizando hoy a la frontera, ahí hay de todo. No todos los afganos son talibanes, ni siquiera todos son pashtos. Como hemos visto, son pashtos, son tayikas, son nuristán, son hazaras. Y el resto de los pueblos son turcomanos, son uzbecos, son kirguises, son beluches. Y estos pueblos que están ahí también tienen una herencia totalmente distinta. No son descendientes de Alejandro, no son originales pashtos, no vienen de los hazaras, ni vienen de Persia, vienen de los mongoles. Y la historia con los mongoles es a otro precio, porque ahí viene de una manera totalmente diferente. Durante siglos, en el Asia Central, en las grandes estepas de la Mongolia interior, han existido tribus cuya peligrosidad solo era conocida por los chinos. Los chinos le tenían pánico porque sabían cómo era la cosa. Entre otras cosas, fue por eso que construyeron la Gran Muralla, para protegerse de todas las tribus salvajes que los rodeaban, porque ellos, como eximia y magnífica civilización que eran, pues atraían a todos los pueblos bárbaros de alrededor. Entonces los tenían a raya con la muralla gigantesca. Varias veces oleadas de estos pueblos se escaparon y causaron estragos. Una de esas oleadas, por ejemplo, fue la de Atila en el siglo V, que fue la que llegó a asolar hasta Europa. Ahora, en el siglo XIII, va a suceder una catástrofe para todos los pueblos de los que hemos hablado. La hecatombe, la destrucción, el rayo, todo lo terrible que les puede pasar es lo que vamos a narrar después de la pausa. Del Asia Central, de las grandes estepas, de lo que en un momento dado fue la Manchuria, la Mongolia, la Siberia, en el siglo XIII, donde las tribus habían habitado durante mucho tiempo sin llegar a unirse jamás, nace Temujin, el hombre que nace con la mancha de sangre en la mano. El que nace con la mancha de sangre en la mano unificará a los pueblos mongoles. Él va a unificar a los pueblos del Altai. Y los pueblos del Altai son tres, son los mongoles, los turcos y los tongas. Y los mongoles se unifican y empiezan a marchar sobre hordas y hordas, sobre las grandes civilizaciones. Nacieron en un peladero de la estepa, la cosa más inhóspita del mundo. Eso para donde cojan les va a ir bien, porque cualquier cosa es cariño. Es que es una cosa verdaderamente impresionante, una estepa fría, pedregosa, donde solamente se pueden adaptar los caballos de los mongoles. Allá hay unos caballos antiguos, muy anteriores a la formación y al hábitat de los hombres sobre la tierra. Se llaman los tarpán. Tienen la crina erizada, pero no tienen mechón. Estos animales son bajitos, totalmente macizos, fuertes. Tienen las piernas como las de Maradona. Es impresionante la fuerza que tienen. Y son chiquitos, los mongoles les daban casi hasta el piso. Y tienen los pies, las pezuñas, de una manera tal, los cascos, que pueden pasar por encima de lo pedregoso de la estepa, de esa estepa helada. Entonces no se resbalan ni se caen, son increíblemente estables, son increíblemente veloces. Los mongoles se inventan una cosita que les va a dar la posibilidad de arrancar en hordas: los estribos. Con los estribos, los mongoles tienen las manos libres. Con las manos libres van a desarrollar unos arcos superpoderosos y unas flechas, y cabalgaban 180 kilómetros diarios, y las flechas eran nubes, ríos de flechas que caían sobre los pueblos sedentarios. Los mongoles,
cabalgaban en hordas de 180.000 jinetes y tenían, cada uno de esos jinetes tiene 3 caballos. Con esos caballos cabalga, come, porque si tiene hambre mata al caballo y se lo come, bebe, le saca un poquito de sangre y se la bebe, se viste con la cuero del caballo, se viste, la carne del caballo la meten debajo de la montura de la cabalgadura y la van meciendo a medida que van cabalgando, y ese es el bistec a la tártara tan elegante que se come la gente en los restaurantes. Carne de caballo después de 180 kilómetros de travesía en la silla de un mongol. Entonces llegaban y se comían la carne. Entonces resulta que estos rebaños son tan grandes que van a destruir los pozos, los abrevaderos, los jardines colgantes, los sistemas de regadíos. Solo llegaron a ser 3 millones de estos caballos. Por eso era que decían en tiempos de Atila que por donde él pasaba no volvía a crecer la hierba, porque el paso de los cascos de estos caballos desertificaba las tierras que tocaban. Entonces, esto es la destrucción masiva más grande de la que se tiene memoria en los tiempos anteriores a las guerras mundiales, porque ellos destruyeron todo. Entonces, sus cascos destruían la fertilidad de la tierra, pisoteaban los cultivos, secaban los regadíos. El abreviar esa cantidad de caballos secaba las fuentes de agua, y como ellos venían del desierto, todo lo querían desertificar porque la gente lleva lo que tiene adentro. Entonces van a desertificar todo, van a pasar sobre las ciudades y van a destruirlas. Y primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos. Llegaban y apilaban los cadáveres hasta formar gigantescas torres. Y así producían el terror. Se veía venir una horda mongola y detrás de los jinetes venían las mujeres, los niños, los perros, todo el mundo. Era un pueblo movilizándose por toda la estepa del Asia. Entonces estos pueblos van a producir tanto daño sobre la ruta de la seda, sobre las grandes civilizaciones, sobre Persia, sobre Mesopotamia, sobre Bagdad, sobre Kiev, porque llegaron arriba hasta los principados rusos, que van a producir tanto que van a atrasar el Asia 2 siglos, la van a devolver como 6 siglos en su historia. Entonces ellos lo que van a hacer es que producen una fractura gigantesca en el mundo asiático, pone el fin a la ruta de la seda, y el tiempo que Asia se demora en recuperarse de los estragos del pueblo mongol es el tiempo en que los europeos salen de su atraso histórico medieval y entran en el Renacimiento. Y ahí es cuando cambia la jugada. Porque uno dice, pero ¿cómo? Si todas las civilizaciones eran asiáticas, si esos eran los propios, si esos eran los magníficos, y los otros estaban dando palos entre caballeros allá en las justas de los castillos, ¿a qué hora los otros se vuelven renacentistas y estos se atrasan? El factor de atraso fueron los mongoles. Los mongoles fracturaron toda la estructura del Asia por el nivel de destrucción. Bagdad tenía más de 700 bibliotecas públicas. En Bagdad acabaron con todo, más del 90% de la población de Bagdad la acabaron. Destruyen los grandes centros, queman las bibliotecas, matan a todo el mundo, arrasan con todo. Entonces, pero van a destruir la China, van a destruir Pekín, van a destruir Bagdad, van a destruir Kiev, van a destruir los grandes centros de las civilizaciones. Kiev queda tan destruido que el delegado papal decía que ahí había huesos de lo que antes fue una gran ciudad. Entonces simplemente los rusos no se complican la vida, no reconstruyen, sino que van y hacen otro pedazo, trasladan todo su reino para Moscú, y sale y arranca la etapa de Moscú y Novgorod, y se acaba la Rusia de Kiev, que es la primera de todas las Rusias. Los únicos que van a poder trancar a los mongoles son los caballeros teutones en la parte de arriba de Rusia, los mamelucos, que eran unos esclavos negros africanos del paso del Islam en Egipto, y los vietnamitas en el sudeste asiático. No más, de resto nadie puede contra ellos. Los tipos siembran el terror, y viene toda la dinastía de los mongoles, que son Genghis Khan. Temujin se va a llamar Genghis Khan. Después viene Kublai Khan.
Esos son los que va, y Kublai Khan es el de la China. Entonces, para la época en que Marco Polo llega, ya está todo bien, pero ya ha ido toda destrucción. Entonces, claro, los caminos eran seguros porque eso no se movía una hoja sin que los mongoles lo supieran. Entonces al tipo le parece que todo tan bonito, eso ya había pasado todo por ahí, ya habían arrasado. Entonces los mongoles, como son de culturas muy inferiores a los pueblos que sometieron, lo que hicieron fue hacerse amigos de los 4 que quedaban vivos. Y entonces en la China se volvieron chinos, se volvieron la dinastía Yuen, que es la de Kublai Khan, la que va a encontrar Marco Polo. En la India se volvieron el gran imperio mogol. Y en el Islam se volvieron musulmanes. Los que se vuelven musulmanes se van a escindir de los asiáticos, porque ya no van a obedecer a un Khan cuando están obedeciendo a Alá. Entonces, los mongoles van dejando su rastro por todas partes. En últimas, ellos donde se quedan, allá se estabilizan. En Rusia a los mongoles los llaman tártaros. Y allá siguieron. Entonces, estos pueblos van a finalmente adoptar la cultura, o lo que quede de la cultura, de los pueblos que destruyeron. Y de estos quedan otro poco de tribus, que son otro poco de pueblos, que son los turcomanos, los uzbecos y los kirguises y los beluches, que están en Afganistán. Entonces por allá pasaron los mongoles con sus cascos y con sus pavorosos caballos, y era la cosa más asustadora que usted se puede imaginar, y es tan asustador que eso es lo que precisamente va a producir el atraso en Asia. Ellos se van a expandir desde Mongolia, van a llegar hasta donde los japoneses, pero los japoneses los van a derrotar en batalla, como habíamos visto, pero los vientos van a destruir la flota, los vientos divinos que ellos llamaban kamikazes, fueron los tifones que salvaron a Japón de los mongoles, pero el resto van a pasar por Karakorum, van a pasar por el Indo Kush es el único paso que existe en este momento de Pakistán a la India, van a pasar por Khyber, van a pasar por Samarcanda, van a pasar por Kabul, y van a destruir Kabul, van a pasar por Bagdad, por Damasco, por el Tíbet, van a llegar hasta Hungría, los mongoles, y si no es porque Batu Khan se le muere el tío y se devuelve triste, eso mejor dicho los tendrían por allá como en Madrid, pues. Entonces los tipos llegaron hasta Hungría y se devuelven. Europa se salva de los mongoles, pero Asia no. Asia retrocede en el tiempo, mientras Europa avanza. El que se pilla estas diferencias en Rusia va a ser Pedro el Grande, cuando se da cuenta que Rusia se atrasó 3 siglos, mientras Europa llegó al Renacimiento. Dice, si yo no modernizo este pueblo, Europa nos va a tragar. Y eso es lo que va a hacer Pedro el Grande, modernizar Rusia a la fuerza, para hacerla capaz de sobrevivir a la gran avance europeo. Entonces ahí es cuando se cambian los turnos históricos, y en los tiempos del Asia se van a ver fracturados por el orden mongol. El orden mongol va a dividir el mundo musulmán, porque la fractura es bárbara. Entonces, ¿qué pasa? Va a quedar una parte del mundo musulmán, van a ser los turcos otomanos, que lentamente han ido tomándose el tiempo de los abasíes, porque los abasíes, para evitar que otras tribus musulmanas de la misma región se tomaran el poder, empezaron a contratar generales turcos, y los generales turcos poco a poco fueron formando parte del mundo abasí como los germanos del mundo romano. Entonces, poco a poco, hasta que los turcos van a tener el poder, hay unos turcos que son los Gazi, que vienen también de la estepa central, que están entre el maravilloso mundo abasí y entre Bizancio, una bolsa aislada que va creciendo y va a terminar por derrotarlos a los dos. Entonces son los turcos, porque al gran imperio del Islam le pasa lo mismo que al imperio romano. Le llegaron los godos, ostrogodos, visigodos, los saquearon, le pasaron por encima, le pasaron los turcos selúcidas, le pasaron los mongoles, y más adelante le van a pasar los turcos otomanos, y esos ya lo doblan, esos sí ya lo van a doblar. Entonces, la suerte de estos pueblos y cómo queda fracturado el Islam es lo que vamos a ver después de la pausa. Después de la horda de los primeros mongoles, los de Temujin y los de Kublai Khan, los de Genghis Khan y Kublai Khan, viene otro tipo que también es un querido, se llama Temurlán, el príncipe de la destrucción, el cojo. Ese tipo destruye Persia y la vuelve cuadritos. Ese contribuye a la destrucción. En realidad son 3 siglos, son desde el siglo XIII al siglo XV, pero cuando terminan ya han acabado con el Asia.
Entonces viene primero Gengis Khan, Kublai Khan, y luego ya viene Tamerlán, y Tamerlán, mejor dicho, ya acaba con lo que quede, pues. Tamerlán pasa por Persia, Tamerlán pasa por todo eso y los va a acabar. Entonces, ya cuando pasa, por eso es que decíamos que estas tierras no siempre fueron tan tristes como tú las ves, que pasó Gengis Khan, que pasó el Cojo, que era Tamerlán, pasaron todos ellos. Entonces el mundo musulmán queda todo roto. Entonces queda una parte que son los turcos otomanos, que quedan en el Asia Menor, en Turquía, otro que es el mundo persa chiita, que queda gravemente dañado por la presencia de Tamerlán, otro que es el mundo del califato de Córdoba, que se salva y queda fresco y va a sobrevivir un montón de tiempo más hasta la unificación española, y a eso les van a caer son los godos, ostrogodos y visigodos, que al expulsar a la gente del califato y al expulsar a los judíos van a crear el país de España. Pero eso no tiene que ver con los pueblos del Asia Central, sino tiene que ver con los franis y con los pueblos góticos que venían de Francia. Y otro mundo que es el mundo mogol, que es el mundo de la China. Entonces, y el mundo de la India. Entonces, ¿qué pasa? Que el Islam va a quedar fracturado en vertientes culturales muy distintas. Unos van a ser del califato de Córdoba, otros van a ser turcos, otros van a ser magrebíes, otros van a ser persas chiitas, otros van a ser mogoles hindúes. Por eso es que es tan difícil generalizar, porque las civilizaciones tuvieron cursos completamente distintos, costumbres distintas y pueblos distintos. Muchas de las costumbres que se les atribuye al Islam en realidad son particulares de una cultura, de una civilización o de un pueblo. Entonces, todo lo que le pasó a todos, le pasó en resumen a los afganos. Entonces, en Afganistán están todos estos pueblos, están los residuos de los mongoles, que son los uzbecos, que son los turcomanos, están los residuos de los tayikos, que son los pueblos que vienen de Rusia, y entonces más adelante, cuando el imperio ruso empiece a conquistar esas tierras de Tayikistán, de Kazajistán, esos pueblos van a huir hacia Afganistán, porque durante mucho tiempo Afganistán era un territorio libre, donde muchos perseguidos llegaban a buscar refugio, porque era un territorio de nadie, era un paso corredor. Entonces, por ahí pasaba todo el mundo en un momento dado. Ahora, es importante geográficamente entender que usted por esas cordilleras no puede pasar por donde quiera. Hay 3 pasos, el paso Khyber, el Indo Kush, lo de Karakorum, y no más. Y entonces, usted no puede pasar por donde usted quiera por ahí, porque las cordilleras son muy escarpadas. Hasta antes de la aviación, los tanques y los carros y las tropas de tierra, las divisiones de tierra no pueden haber nada allá. Nadie nunca ha ganado ninguna batalla allá, solamente desde los aviones pueden traspasar eso. Pero en términos prácticos, el camello y el caballo siguen siendo lo único que funciona en esas escarpadísimas y áridas montañas, donde los inviernos son pavorosos y los veranos son sofocantes y los climas son extremos. Es uno de los puntos geográficos más complejos de todo el planeta. Entonces, allá van a quedar ellos, que se van a independizar de los persas en 1737, mucho tiempo después, y a ellos les van a caer pueblos de todas partes según los vayan persiguiendo. Entonces, cuando estaban persiguiendo los rusos en su expansión, a los tayikos y a los uzbecos, pues todos esos se van para Afganistán y allá van dejando también su población. Entonces, los ingleses después van a intentar someter a los afganos para tratar de controlar el paso Khyber y controlar todo eso. Los ingleses van a llegar a la India, y en la India van a estar los emperadores. Curiosamente, los mongoles en la India desarrollaron una cultura muy sofisticada que era el imperio mogol, y allá fueron chéveres, y allá desarrollaron una civilización lo más exquisita, junto con la maravilla del pueblo hindú. Y al lugar de descanso, donde iban a veranear, en un lugar paradisíaco que queda lejos de los fuertes vientos de la montaña, que está rodeado de agua para la frescura del verano, no tan alto como para que el invierno lo hiele, ni tan bajo como para que los calores lo sofoquen. En un punto ideal, en medio de estas escarpadas montañas, está la Cachemira.
y en la Cachemira era donde los mogoles iban a descansar, y allá es donde está el azafrán, y allá es donde están las cabras de donde sale el cachemir. Entonces este lugar paradisiaco era el lugar de los mogoles. Entonces todos estos territorios están salpicados de muchas historias. Luego los ingleses van a llegar cuando viene todo este problema de pueblos, cuando están todos enfrentados. Por eso cuando los ingleses lleguen a la India la van a poder dominar. La dominan por 3 pasos. La van a dominar por Bombay, por Calcuta y por Madras, un triángulo. Y ahí van a entrar en la India. La India, para nuestra historia, Pakistán solamente va a existir a partir de 1947. Así que en todo lo que estamos hablando, Pakistán es India. Forma parte de la India, forma parte de los ingleses. Y los ingleses se enfrentan en varias ocasiones a los afganos. Y no pueden, primero porque la arrogancia de los ingleses le impide ver qué tan buenos guerreros son los afganos. Ahí no se pueden librar batallas convencionales. Entonces varias veces los derrotan y un día cuando se dan cuenta que la embarraron, se devuelven y cuando se devuelven los acaban. Entonces como cuando ellos ven que no pueden dominar a los afganos, lo que hacen es correr la frontera un poquito a ver qué tanto es. Entonces la frontera de la India la van a correr un montón para que les quede el paso Khyber a ellos, sí, que es desde donde se controla todo, paso Khyber, donde en este momento hay 8 millones de personas en la frontera, y ahí, hasta ahí llegan los ingleses tratando de evitar la expansión de los rusos. Entonces, ¿qué pasa? Que al correr los ingleses la frontera, en el país que hoy es Pakistán, quedaron la mitad de los pashtos, que son afganos, y la otra mitad de los pashtos quedaron en Afganistán. Es decir, el país que hoy se llama Pakistán tiene dentro de su territorio la mitad de los pueblos que son afganos y que están al otro lado. Un mismo pueblo quedó dividido en 2 fronteras por una artimaña geopolítica, porque en el Asia pasa mucho como en África y en los Balcanes, que las fronteras son artificiales, fueron creadas más adelante por los repartos de los imperios y no por las culturas en ellos contenidas. Entonces la mitad de los pueblos está en un país y la otra mitad está en el otro. A eso añádele las persecuciones que después han sufrido, que hace que estos pueblos se desplacen buscando zonas libres donde puedan estar a salvo. Entonces por una u otra razón todo el mundo va llegando a Afganistán. Y allá, porque durante mucho tiempo eso fue un territorio libre y todas las persecuciones los hacían huir hacia esas tierras. Entonces al correr la frontera, la otra mitad queda en Pakistán. Por eso el lío es muy grande hoy, porque el mismo pueblo está en los 2 países, está en Afganistán y está en Pakistán. Fuera de eso, la India va a desarrollar una cultura propia en ese punto, en esos puntos fronterizos, que es una mezcla de hinduismo con sufi, con islam, pero es otra cosa distinta, que se llaman los sikhs, que quedan en el estado del Punjab. Esos tienen lo suyo. Por ahí pasan los cristianos nestorianos, los sufis, los budistas, los hindúes, los musulmanes. Por ahí hay un salpicadero de religiones de las cuales todos tienen pedazos. Y entonces está toda la problemática de la India, y en ese momento Afganistán queda en el ojo del huracán. Entonces lo que antes fue la ruta de la seda muere con los mongoles y hoy son las tierras por donde pasan los mayores conflictos. En el ojo del huracán, en el residuo de tantos pueblos, sobre tantas historias que han pasado por encima, hoy el mundo tiene los ojos puestos en el paso Khyber, puestos en la ruta de los pashtos, de los tayikos, de los nuristán, de los pueblos hazares, de los pueblos que conforman ese enigma que hoy es Afganistán. La próxima vez vamos a seguir contando, porque nuestra historia no puede terminar así. Vamos a seguir contando las historias de la civilización islámica, otros capítulos más. Íbamos a parar hoy, pero no alcanzamos a parar hoy, porque nos faltan muchas cosas sobre cómo se arman los gigantescos rompecabezas, de cómo estos pueblos llegan fracturados a la modernidad. Entonces, desde los descendientes de Alejandro, desde los soldados alados, desde los tiempos de Temujin y Tamerlán, desde los cascos de los caballos pasando por encima de los imperios, desde el suave descanso de los mogoles en la Cachemira y desde el enigmático paso Khyber, en la narración Diana Uribe, en la producción Yesid Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.